inédito, de verdad que sí, algo que no existe, aparte de quizás si hablamos quizás como las órdenes que surgen ya como, no sé, como siglo XX, como la Golden Dawn, como los Rosacruces actuales, como los masones, ¿cierto? Salvo esas organizaciones, pero no hay una organización de grupo, o sea, de brujos tan fuerte. Ya recién en los años 50 surge la Wicca en Inglaterra, que claro, hay wiccanas en Chile y muchas, pero eso es como, o sea, eso surge el año 50, y eso de haber llegado en Chile en los años 80, quizás 70. Entonces recién ahora, pero en el año 1880 no había nada de esta forma, y de verdad que es una cosa súper estructurada, una cosa que de verdad impresiona con sus propios términos, con sus propias claves, con sus lugares sagrados de peregrinación, como la cueva de Kikabí, con sus propios guardianes de la cueva, el imbunche, con ciertos ritos iniciáticos. O sea, una cosa de verdad que yo digo cuando, sí, cuando hablamos tanto, no sé, por la mitología nórdica y nos alucinamos con la serie Vikings, que puede ser muy buena, muy entretenida, todo lo que queramos. A mí también me encanta el folclore y la mitología nórdica, pero cuando vemos lo que acá ocurría, quedamos sorprendidos porque tiene que haber un nivel de abstracción, tiene que haber un nivel eh, de intelectualidad muy fuerte para ser capaz de haber creado esta organización, ¿ya? Y toda esta gente pensemos que siempre eran mal miradas, que entonces era gente supuestamente ignorante, muchos eran indígenas, entonces había evidentemente un desprecio, pero si no eh, a- ¿cómo decirlo? Si vemos bien el proceso y las declaraciones de los brujos y vemos cómo está estructurada la organización, era algo que quizás, claro, como alguien lo mencionó por aquí, quizás ni el Estado chileno de esa época tenía ese nivel organizativo, entonces era una cosa de verdad que es muy inaudito a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con Salamanca? Salamanca es interesante porque hay, bueno, hay muchos centros brujeriles en Chile. Podemos mencionar Talagante, El Monte, Machalí, por ejemplo. Pero hay dos centros principales, ¿ya? Y efectivamente está Salamanca en el norte y Kikaví, en Chiloé en el sur, ¿ya? Son como, curiosamente, las dos zonas como más potentes en cuanto a brujería y también a fenómeno ovni, ¿ya? Que también como algo diferente quizás podríamos igual como señalar, porque se da en esas dos zonas, que son zonas calientes desde el punto de vista ufológico, justamente ahí ocurría, y de hecho hoy día no es extraño que ciertos ufólogos puedan especular, cuando se decía que los brujos estaban volando, se veían estas lucecitas especiales, estos colores extraños, en el fondo era lo que hoy día llamamos ovnis, ¿ya? Entonces, ahí esto lo lanzo así como una idea quizás un poquito ajena a lo que estábamos hablando, pero como algo curioso, como la posibilidad de repente de que algunos fenómenos que se asocian a la brujería, hoy día se les llama ufología, ¿ya? Entonces, estas dos zonas son muy importantes y se supone que estaban conectadas. De hecho, mi libro es La Salamanca, Cuevas de Brujería, habla de eso como de los entramados, de los laberintos que existen a través del territorio chileno, de cuevas de brujos, donde ellos se reúnen, ¿ya? Y eso, claro, al norte estaría en Casuto y estaría en Salamanca. Entonces, desde ahí partirían y llegarían hasta Chiloé. Y está lleno. En Quilpué hay, en Chillán hay, donde ustedes quieran, hay cuevas de brujos, siempre está esa referencia. En el mundo mapuche eran las renú, que eran las cuevas donde también se realizaban labores de tipo iniciático, donde ahí se les enseñaba, se les daba el kimura, había una enseñanza que daban los rení, que eran personas cualificadas, entonces también eso tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene una preponderancia, o más que preponderancia, tiene como una raigambre que ya estaba en el pueblo mapuche, por ejemplo, eso de las cuevas como lugares de enseñanza iniciática, conocimiento esotérico. Si alguien quiere hacer otra consulta. Sergio, yo. Eh, bueno, más que de... Hay momentos históricos en Chile en donde el fenómeno, no sé si se puede indicar eso,
o identificarlo, no sé, desde la ignorancia te lo digo. Hay momentos en la historia de Chile en que uno puede decir que el fenómeno de la brujería tomó más fuerzas que otro, o ha ido decantando hacia que vaya disminuyendo. Lo digo porque, no sé, hoy día creo que hay un interés, como decía tú al comienzo, de estos temas. Y cómo ves tú si hoy en día, a propósito de la crisis que vivimos, no sé cómo llamarlo, fenómeno lo voy a decir, de la brujería toma fuerza de nuevo, no es así, no sé cómo, no sé si me Sí, expliqué bien. se entiende muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que se está como reestructurando quizás como este pensamiento mítico, mágico acá en Chile. Eh, no deja de ser curioso y bueno, por eso cuando hablamos al comienzo un poco de quizás el éxito Paradis, ¿cierto? Hay gente que, claro, lo puede criticar de un punto de vista histórico, yo ahí no me voy a meter, eh, pero sin duda que pudo rescatar y pudo mostrar una serie de elementos que son sumamente interesantes. Yo como librero, por ejemplo, antes de Paradis, gente joven que le interesara la historia no había o no llegaban habitualmente. A raíz de sus libros, hubo muchos chicos que empezaron a interesarse por nuestra propia historia. Entonces yo ahí creo que hay un punto interesante. Entonces hay como un cambio, ¿ya? Y en el tema brujeril mágico también. O sea, de hecho, hay mucho, bueno, yo participo, soy muy activo como en ese tipo de mundo, eh, porque he visto claro, hay una búsqueda de conocimiento en el fondo y hay una búsqueda también que tiene que ver con algo muy personal, con algo que atañe ya más que nada a cuestiones de tipo interno. Y ahora, claro, ha surgido con Internet también como la posibilidad de contactarse con gente de otros lados, de adquirir material que antes era muy difícil, y está muy fuerte. O sea, yo participo de repente de algunos lugares, como por ejemplo Casa Bercana, donde hacen de repente, no sé, pues celebremos Samhain, celebremos alguna festividad pagana europea, por ejemplo, y van 100 personas. Y no sé, pues a veces uno hace charlas con ellos y hay 500 personas online. Entonces, hay un interés sumamente grande. O sea, lo mismo de, no sé, pues, o sea, eh, el mismo hecho de mis textos, que si no hubiera un público, no tendría que reimprimirlos, pero si los reimprimo. Entonces, hay evidentemente como un interés, pero un interés distinto, ¿ya? Porque, claro, quizás han habido épocas, claro, evidentemente, como de la época de oro, quizás podríamos decir, la brujería chilena, que debe haber sido, claro, más o menos en esa fecha, ¿cierto? Quizás con la brujería chilota, con Salamanca, quizás fue un periodo que podríamos decir, no sé, de 1700 a 1800, a 1900, por decir algo, ¿ya? Después se fusionó también con el folclore, fue fusionando, de hecho, hay mucha brujería chilena que es una mezcla curiosa entre catolicismo y cosas mapuche incluso, o indígenas de acá, de la zona central o del norte. Entonces, es cuestión también de fusión. Y quizás estuvo muy muerta, al menos como de manera como más seria, hasta quizás hace poco, yo diría, no sé, pues, yo siento que en los últimos 5 años hay un revival y muy fuerte, o sea, que especialmente mucha gente por la estética le interesa, no sé, por los metaleros, los góticos, distintas tribus urbanas o grupos, se sienten vinculados a esto porque en el fondo les da como otras explicaciones a cuestiones que para ellos ya, no sé, no les dan todas las respuestas, quizás como no sé, por una estructura muy racionalista, como que les gusta quizás ir más allá. Claro, evidentemente a veces hay cosas que son meramente de estética, pero en otros casos hay una cuestión muy profunda, ¿ya? Que hacen sus ritos, que celebran el solsticio de verano o de invierno, o no sé, por el Huatripanto también le llama la atención. Entonces, estamos en una etapa sumamente curiosa de fusión. Yo creo que mucha admiración todavía queda hacia lo europeo, pero ya estamos de nuevo como indagando acá, ¿qué había acá? ¿Qué pasaba con los pueblos mapuches? En los pueblos mapuches hay una riqueza increíble desde el punto de vista de lo que llamamos la espiritualidad. Entonces, ellos, por ejemplo, está la figura del machi o la machi, que puede ser hombre o mujer, y también, por ejemplo, está la figura del calcu, ¿ya? Que normalmente se equiparaba como al brujo negro, un poco al malo. Pero si tú le preguntas a un mapuche que sabe de su tradición, porque no todos los mapuches también saben de su tradición,
te va a decir que un calco tampoco es un brujo negro, porque el calco puede tener funciones benignas también, como el macho o la machi también pueden hacer un mal, ¿ya? Entonces, a nosotros nos cuesta mucho como occidentales quizás como entender eso, ¿ya? Porque allá la diferenciación bien y mal no está tan marcada, más que nada se habla de armonía, desarmonía, de otra cosa. Entonces, pero bueno, está este interés de rescatar lo que ha habido de parte de mucha gente. Yo siento que es una cosa sumamente como honesta en la mayoría de los casos y yo percibo como un despertar de todas estas temáticas, como que hay una búsqueda, especialmente de gente joven, 25, 30, mucha gente que está como, también, por ejemplo, el mismo tema, a veces como en el feminismo, también pasa algo curioso, interesante, de chicas que, por ejemplo, les interesa el tema de la bruja porque eran mujeres empoderadas. Y las brujas también tenían todo un conocimiento de etnobotánica, de plantas medicinales, de hierbas. Entonces, también por ese otro lado también se da una búsqueda, ¿ya? Entonces, es un fenómeno fuerte, la verdad. Yo no conozco todavía un estudio que se haga sobre eso, pero sería muy interesante, porque cómo las nuevas generaciones han incorporado como propia la cuestión simbólica, por ejemplo, la misma estrella de 8 puntas, mapuche, eh, la Hueñelfe, que la vemos, por ejemplo, no sé, por todo el estallido social y lo que ha venido hasta ahora, hasta el punto que mucha gente les llama más la atención o se siente más partícipe como de esa bandera, de la bandera republicana chilena. Entonces, estamos en cambios de paradigma sumamente curiosos, ¿cierto? Como que ya, por ejemplo, las figuras que tenían que ver con lo hispánico, que antes eran respetadas, como Colón, ¿cierto? O incluso algunos próceres patrios, ya como que quedan como en segundo lado y se va más hacia lo más telúrico y lo más antiguo, ¿ya? Entonces se rescata como estas tradiciones de los Selknam o el mundo mapuche, ¿cierto? Entonces están pasando cosas que a mí me, me dan como un sentir positivo dentro de todo, porque creo que es bueno que haya un recambio, es bueno como que también miremos nuestra propia historia quizás desde otra forma, ¿ya? No la forma típica, académica, conservadora, tiene que haber otras miradas, ¿ya? Entonces siento, para mí, esto que a muchos los aterra, que los asusta, yo creo que es saludable si se hace bien, evidentemente, y con seriedad y con respeto también, ¿cierto? Como hacia los pueblos eh, originarios, por supuesto. Gracias, Sergio. ¿Alguien tiene otra pregunta? Me gustaría a mí sí hacer un par de preguntas, sí, por favor. Dale, Jorge. Bueno, sí, por todo lo que dijo Sergio, sin duda. Me parece que estamos como en un nexo, estamos como en un nodo donde está de a poco todo. Tengo esa sensación yo, siguiendo con la reflexión que hacía Sergio, eh, que como que está todo convergiendo hacia un lugar y se viene algo potente, un cambio bien intenso e interesante, pero sin duda seguimos caminando en el precipicio, o sea, en cualquier momento esto se destruye y se acaba todo, o realmente renacemos desde ese caos. Eh, Me interesó el concepto de lo que hablaba Sergio acerca del sincretismo, me parece que es interesante cómo se han ido amalgamando todas las creencias, creencias que podemos ver, por ejemplo, en el Sabbat o en la Cábala, antiguamente que eran sectarias o de algunos pocos, hoy día están más incluidas en la forma y filosofía de ver el mundo de los jóvenes. Mi pregunta también, bueno, va por otro lado relacionado con el tema del texto de la Machi de Walkie. Sergio, ¿tú lo leíste alguna vez? Sí, tengo un recuerdo como de la época del liceo, por ahí creo, Ya, sí. claro, o sea, Sí. yo la verdad he leído otras cosas de Marta Brunet, no había leído este texto y me parece que es todo lo que quiere reflejar o refleja fielmente, digamos, la idea de la recta provincia. Esta mujer que baja como a un río, habla con los animales, busca algo en un sapo que no encuentra y hay una chica leyendo un libro a la orilla del río, así comienza el texto, y entre las plantas ella ve toda esta escena y queda bastante choqueada. Después se acerca a esta Machi a conocerla y
y la idea, o sea, mi pregunta principal va como por el lado de que este sincretismo, este exégesis que vemos hoy día también tiene un origen en esta como apertura de este tipo de prácticas, creo yo, ¿no, Sergio? Bueno, yo creo que, bueno, aquí hay todo este tema que estamos hablando como de estos cambios de paradigma, todo ese asunto, llega a una pregunta esencial, la identidad, ¿ya? ¿Quiénes somos en el fondo los chilenos? ¿Qué significa ser chileno? Y, y ser chileno, a mi juicio, tiene que ver con el mestizaje y con lo sincrético, ¿ya? Y para mí eso es sumamente rico, porque quizás mientras ciertos grupos como que quieren como destruirlo todo, ¿ya? Yo siento que hay cosas que hay que mirarlas mejor, ¿ya? Y yo siento que de alguna manera eh, es- hay una identidad en Chile, por más que se diga que no, ¿cierto? Pero hay una identidad, ¿ya? Por ejemplo, en algún momento me llamó mucho la atención la cueca urbana. Y claro, hay gente que dice que la cueca viene de África, que la cueca viene de la zamacueca peruana, pero los tipos que realmente han estudiado acá en Chile el tema de la cueca, por ejemplo, se dan cuenta que tal como la concebimos, sí, evidentemente hay elementos hispanos, hay elementos mozárabes, súper interesantes, pero hay elementos, por ejemplo, mapuche en la cueca, ¿ya? Entonces el tan, 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 tan constante, eso es mapuche, ¿ya? Entonces, esa fusión, ese sincretismo es lo propiamente chileno, y eso, a mi juicio, es una riqueza increíble. Entonces, eh, claro, yo por ejemplo no tengo nada de católico, yo no soy católico ni cristiano, ¿ya? Pero sí respeto mucho y me gusta mucho saber de esas viejitas, por ejemplo, que hacen su ensalmo, que hacen su rito, y que son una fusión muy curiosa entre elementos indígenas y catolicismo, ¿ya? Acá en Chile quizás no se da de la misma manera como se da en Brasil, donde este sincretismo quizás es mucho más fuerte, ¿ya? Pero acá pero también lo hay. Entonces yo creo que intentando responder un poco tu pregunta, eh, evidentemente la brujería chilena tiene elementos hispánicos, por ejemplo, en los mismos procesos de los brujos se habla de la llave de alquimia, ese no es un término mapuzungún, ya la Bueno, llave el de origen alquimia. ¿Mm? con Moraleda y la Chilpila, digamos, el tema de la batalla que ellos Claro, tienen en esta orilla del mar, donde ella seca y deja el barco casi como empantanado, y exacto. Moraleda cede y dice, bueno, yo la verdad nunca había visto esto, le entrego un grimorio, estudienlo y bueno, progresen en la magia. Me parece que es como esa Sí, sí, y la ese imagen. hecho para mí es una imagen pero potentísima, ¿qué pasa? Que en Chile, y yo lo hablaba con un amigo, yo decía, en Chile, ¿cuántos intelectuales de peso tenemos hoy día? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? En política, líderes Hay, políticos. hay Es, un empobrecimiento y un antiintelectualismo potente, es potente. horrible, ¿cierto? Y, Es terrible. y sabes que es un proceso. Esto tiene 40 años, esto no pasa de ayer, ni de 5 ni 10, esto No, tiene 40 años, un tema de los currículos educacionales, ahí hay una deliberada idea de cortar las raíces, de que la gente no solamente ponga su fe o sus esperanzas en ciertas ideas que se están planteando y que son de mercado, creo yo. Esta visión, esta es una idea personal que estoy planteando acá, pero me parece que toda esta búsqueda de la juventud, o que hoy día hay más interés acerca de este tipo de temáticas, radica en que queremos saber pues, qué pasa después. Mira, sabéis que el mundo está cayéndose a pedazos y probablemente, bueno, sí, vamos a morir todos, tarde o temprano. Entonces, por favor, dime qué es lo que pasa. ¿Ah? sí, Todos estos fenómenos inexplicables en los que, a los que me veo enfrentado en mi día a día, que, que tienen una raíz quizás mítica, eh, por favor, explíquenmelo. A esa incertidumbre a la que nos enfrentamos con estas figuras, por ejemplo, veo yo la figura de la medusa o la culebra, el culto a la serpiente, eh, está siempre, es como la figura de las brujas, por ejemplo, precisamente con el tema de la brujería que estamos tratando hoy. Es esta imagen de lo arcano, pagano, maligno. claro. ¿Ah? A diferencia de lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora,
que los o las machis siempre están, o en alguna medida están para sanar. En los juicios hablan mucho sobre, y nombran muchas veces la palabra medicinar. La tal no sé cuánto machi me fue y me medicinó a tal persona, y está hablando de un envenenamiento. Bueno, y en el Entonces, cuento de Marta Brunet, por ejemplo, la Machi, en el fondo lo que hace es algo dañino, ¿ya? Entonces, también esa imagen como de la Machi como solo la buena y el cálculo claro, malo, claro que sí, pues, que eh, tiene eh, los dos lados, tiene los dos lados. claro, porque de hecho, en brujería un principio es como, tú puedes hacer el mal, también tienes que saber hacer el bien, o al revés, ¿ya? De las dos formas, ¿ya? Tienes que conocer el otro lado, evidentemente. Bueno, Bueno, lo que dice la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, pues lo que es arriba y abajo. Tienen que claro. conocerse ahí, tiene que haber esa correspondencia, el principio de correspondencia de la que habla el equivalente también. Ahora, claro, aquí iba yo con un poco con ese tema de la falta de intelectual en Chile. Eh, Era porque, imagínate, lo potente de esa imagen, que es un arquetipo en el fondo que se da, en el cual el navegante español, ¿cierto? Le entrega a la Chilpila, que es una machi de la zona, este grimorio, que no sabemos efectivamente cuál será, yo creo que era el San Cipriano, pero todavía no se sabe. Bueno, pero si tú lo ves desde un punto de vista, o sea, por eso yo digo, si hubiera realmente en Chile, por ejemplo, no sé, pues merchalidad, estudiosos de las religiones, de la simbología, ahí tendrían mucho material, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué pasa? Está el reconocimiento implícito de los europeos, representados por este español, de que la magia americana es mucho más fuerte. Imagínate lo Que tiene potente es el, que tiene un poder distinto, y más encima, proviene de otros lugares, digamos. claro, y más encima de una mujer. Entonces, no sé, yo me imagino una pensadora feminista, ahí A tiene una... Moraleda se le cayó el mundo, a Moraleda se le cayó el mundo. Eso le pasó. Claro, o sea que un hombre le entrega a una mujer el reconocimiento, efectivamente, tú eres más bacán, ya tú sabes más de brujería. Entonces, es sumamente interesante. Bueno, y a raíz de eso, de esa pelea, de ese conflicto que tiene este español con la Machi, pero obviamente en buena, porque querían saber quién era el brujo como más potente en el fondo, nace la recta provincia. Entonces, cuando a mí me preguntan qué cosa identitaria y cosa es chilena, la recta provincia. Eso netamente porque nace esa fusión hispano-chilota, y eso es sumamente valioso. Entonces, ¿dónde están los intelectuales que como que indagan en eso, cierto? Porque ahí hay muchas claves quizás para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, yo también pienso en el estallido social, que es un tema que me llama mucho la atención. ¿Cómo aparecieron imágenes simbólicas muy potentes? O sea, ¿por qué? Hay una épica atrás que habla de Sí, que hay gente que está muy preocupada de las tradiciones y de sus orígenes, de la raíz de Chile, de los chilenos, digamos, no de este cuadro que nos venden con la cordillera detrás, sino que de la raíz verdadera, la que pone los pies en la tierra y que pone las ramas hacia el cielo, por decirlo de alguna manera metafórica. claro, yo lo veí mucho, por ejemplo, cuando estaba hablando un poco de la cueca urbana. Claro, porque a mí no me gustaba la cueca porque la relacionaba con los quincheros y todo lo que eso implicaba, y era muy estructurada, muy cuadrada, no me gustaba. Pero cuando de repente fui a una rueda de cueca, era una cuestión sorprendente, o sea, no había que vestirse como guaso, se podía vestir de cualquier forma, y estaba el espíritu coqueto, bueno para la talla, del chileno. Entonces, ahí te das cuenta que en el fondo eh, se nos ha vendido una imagen de Chile por una élite, ¿cierto? Y por un pensamiento político, evidentemente, detrás, que es muy pobre, ¿ya? Y que tiene que ver con clasismo, que tiene que ver con segregación, ¿ya? Y hay muchas otras miradas que podemos hacer respecto a lo mismo. Sí, me gustaría quedarme un poco, Sergio, con el concepto que pensaste hace un rato acerca como de que las machis o los machis no solo tienen que ser buenos y sanadores, sino que también deben tener este aspecto más sombrío, por Uh -huh. decirlo así. Recordaba en algún momento, mucho tiempo atrás, haber leído un texto clásico griego en donde hablan de las Euménides, ¿Ya? que son una especie como de coro que tiene el héroe detrás y que le hablan como una especie de conciencia positiva, Uh -huh. pero después, cuando este personaje incurre en una falta a ojos de los dioses, estas Euménides se convierten en las Erinias, que sería un aspecto subterráneo de las Euménides.
traigo esta colación porque en el libro de la Recta Provincia que editaste, hablas en algún momento de un templo de Apolo que se erige sobre una abertura volcánica. Y vuelvo a la figura de la cueva, digamos. Sí. Entonces, la importancia de, no sé, recuerdo yo, el santuario de Delfos también me parece que está inscrito como en esta idea de humos que salen desde la tierra. Ujú. ¿Sabes Lo qué? que Lo que pasa es que han habido como que hay en algún momento, no sé si será el triunfo del racionalismo, no sé de qué, pero hubo este pensamiento dual como muy marcado y que creo que ha causado un gran daño. Esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cierto? Que tiene un fundamento no, primero el juicio de valor, pero claro, claro, entendemos que hay matices entre medio. Me refiero exacto, a la idea de la cueva no solo como un espacio de guarda, no como la oficina, no recuerdo, el despacho creo que le llamaban, creo un ujú, nombre así le daban los brujos en Chiloé, eh, sí. y no solo como un espacio de protección, sino que, claro, pues iniciático y también como un espacio de conexión con las fuerzas vitales, Es que ahí está lo con lo interesante, por esencial. ejemplo, ya que tú citaste a Apolo, por ejemplo, Nietzsche cometió un gran error a mi juicio cuando él habló de dos principios opuestos como lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿ya? Los estudiosos, que Nietzsche no es, claro, era un filólogo, pero tampoco tenía quizás como toda la información que hoy día se tiene sobre el pensamiento griego, porque se han traducido muchos textos, ¿cierto? Hay otras ¿No? Y miradas. todo lo que se han trabajado después por distintos filósofos que han Claro, y ahondado en ciertas facetas del tema. por ejemplo, Peter Kingsley, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, él como que habla de alguna manera de eso porque él señala que Apolo no era solamente ese dios solar que nos pintan y por otro lado, no sé, por lo Dionisio o Baco era solamente lo lúgubre o lo oscuro o lo orgiástico. Bueno, recordemos que Apolo Apolo es el de tenía las plagas, ¿o no? carro solar, ¿cierto? Pero Apolo tenía también un aspecto oscuro, porque efectivamente el que tenía que ver con las cuevas, con las serpientes, con los yatromantes. Entonces, ahí nos damos cuenta que el pensamiento pagano tiene como una riqueza discursiva que es muy llamativa, no es dualista, no es esto es lo bueno, esto es lo malo, tiene Y otra sabes mirada. ¿No? lo que me llama la atención a mí que perdura, Ujú. ha perdurado en el tiempo, o sea, no es algo que en un momento salió alguien y dijo, mira, sabe que todo esto es una mentira, no crean más en esto porque estas son las evidencias, pasa esto, no, sino que ha perdurado en el tiempo, yo creo que también por su condición de como de secretismo quizás, o de que se da en algunos ámbitos solamente y no todos están tan interesados al respecto. No sé cuáles serán las características que según tú lo definen, pero me parece que esa idea de que ha perdurado, no sé, pues desde los faraones o antes, quizás podríamos identificar estos cultos animistas como un encuentro con la magia. Entonces, no sé cómo lo ves tú en esa idea más, quizás una mirada como más antropológica de la brujería. Bueno, el ser humano yo creo que siempre tiende a buscar una trascendencia. Esa trascendencia la demuestran los mitos, las leyendas, el folclore también, ¿ya? Como la necesidad de algo más que esta vida, por ejemplo, de oficinista, esta vida que voy en el metro lleno de gente, que me tengo que poner la mascarilla, ¿cierto? Esta cuestión tediosa, agotadora, tiene que haber algo más, ¿ya? Y el ser humano, mientras, yo siempre lo digo, mientras seamos humanos, vamos a ser seres míticos, ¿ya? Los mitos van cambiando. Y hoy día, por ejemplo, son los Avengers, en la primera fila, no sé, por ejemplo, van cambiando. Eh, pero el ser humano siempre va a querer algo más, algo que le dé un sentido a su vida, que haya una lucha también, el camino del héroe, ¿cierto? Que habla Joseph Campbell. Está siempre, va a cambiar de forma, evidentemente, se moderniza, pero es una explicación, ya un poco a las cosas como que hoy día, por ejemplo, los relatos teológicos tradicionales ya no calientan, ya no llaman la atención, ya no son, no mueven a los jóvenes, por ejemplo, están en otra búsqueda, pero si te fijas a otras búsquedas, tienen que ver como lo hablamos recién, pues, o sea, por ejemplo, estas chicas feministas, por ejemplo, que se interesan por la sexualidad sagrada también, con las plantas, luego la botánica, ¿ya? Lo Esto, tántrico, por ejemplo, también, que claro. se da mucho ahora, sin duda. Ujú, Sí, pues. No, muchas gracias, Sergio, por la respuesta. Fantástico. ujú.
¿Alguien más? Gracias, Sergio, Jorge. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta yo? Obvio. Ya. No es como la... ¿Qué vinculación? Debe haber una vinculación, obviamente. Pero ¿qué importancia tienen lo que a nosotros nos llega, ¿cierto?, de la mitología o la cultura chilota, que son las leyendas, por la Pincoya, el Camagüeto, el Caleuche, el Trauco, esas creencias populares que están ahí y que son específicas, ¿cierto?, de Chiloé. Entonces, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué relación hay entre esas creencias y esta organización brujeril que tenía una estructura clara? ¿Qué tanto influyó en sus dinámicas las creencias en estas leyendas? Que hay muchas, Sí, pero son las sí, más conocidas. claro. Mira, por un lado está como un imaginario, ¿cierto?, acerca de estas personalidades míticas, que lo hace muy livianito, ya que de alguna manera la Pincoya es casi como la sirenita, que el Trauco es un ser así como un duende jocoso, como que se ha hecho bien light esa mirada acerca de esos mitos, ¿ya? Pero eran mitos terribles para esa gente. Entonces, estar, por ejemplo, en un bosque chilote en la noche y sentir un ruido extraño, puede ser el imbunche o que puede ser el trauco, se te paran los pelos. Entonces no eran figuras como hoy día las vemos casi como coleccionables, así como, como, como muy infantil, sin despreciar obviamente a los niños, sino como un pensamiento quizás como a ese nivel, ¿ya? Sin esa profundidad y ese miedo y ese temor, ese respeto también que había. Entonces estaba por un lado esa mitología, ¿cierto? Y por otro lado estaban los brujos chilotes que eran terribles de malos, ¿cierto? Que se hacían sus ceremonias en cuevas y toda esa carga como negativa. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención como esas dos cosas, cómo unirlas, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? La mitología que es vendible quizás, que se podrían hacer series y podrían ser hasta simpáticos, ¿cierto? Y por otro lado, esta cosa terrible y secreta de la provincia. Pero tiene vínculos, y tiene muchos vínculos. Por ejemplo, cuando se habla del Caleuche, los tripulantes del Caleuche son brujos, ¿ya? No son solo marineros, no son piratas solamente, son brujos, ¿ya? Eh, También hay referencias, por ejemplo, a estos mismos personajes, el Trauco, que también tiene vinculación con la brujería chilota. Entonces, hay un punto en que hay un encuentro, pero como que algo pasó en algún momento, y eso me llama mucho la atención, como que se hizo nuevamente este pensamiento dualista, ¿ya? Que separa, por un lado, esta mitología chilota bonita, light, vendible, comerciable, y por otro lado, los malos, los brujos chilotes. ¿Ya? Es muy curioso, pero hay nexo, evidentemente. Por ejemplo, no sé, por el Camagüeto, que es una figura mítica que también tiene que ver con los brujos. Entonces, sí, hay vinculaciones, pero como que se olvidaron y quedó solamente esta dualidad. Entonces, a veces uno va a Chiloé y ¿qué va a encontrar de Chiloé? Solamente como escultura de estos personajes y siempre como de una forma como eh, muy Disney quizás, ¿cachai? Como muy comerciable, muy liviana, pero que por otro lado, todo esto, ese aspecto más oscuro de la mitología chilota queda circunscrita a la recta provincia. Y los brujos de la recta provincia quizás tampoco eran malos, si lo que pasa es que no conocemos todo lo que ocurrió, no conocemos todo su pensamiento y posiblemente sí terminaron muy mal, sí hubo rencilla, pero sin duda que hubo, como esta cosa que yo hablaba, como de ayuda entre ellos, a través de la medicina, a través de un conocimiento mágico. Entonces, eh, lamentablemente estos temas como que cuesta conocerlos bien porque también, y evidentemente la gente que está como conectada a estas organizaciones o por familia sabe estas cosas, un poco como pasa con el pueblo mapuche, que a veces son como celosos de su conocimiento porque lamentablemente se han hecho mucho mal uso de ellos también, se ha abusado, ni qué decir el tema del territorio de ellos, de la cultura de ellos. Entonces, también pasa un poco con ciertos pilotes que conocen más de estos temas.
no lo muestran no porque tengan un desprecio hacia nosotros o porque no quisieran compartirlo, sino simplemente porque también tienen como ese miedo de que no los vamos a respetar o quizás su conocimiento nos va a causar como rechazo. Entonces, eh, falta lamentablemente como ese acceso a ellos. De repente ocurre, ya yo he tenido suerte de repente de andar con alguna de esas personas, pero generalmente esa gente, por ejemplo, la gente que vive en las islas, no la gente que vive en la isla grande de Chiloé, ¿ya? Salvo ciertas localidades que sí, pero donde está el Chiloé más mágico, más misterioso, es la isla de la isla chica, no la isla grande. Gracias, Sergio. Y a propósito para una contrapregunta, o más que contrapregunta, para que me surgió también una idea, la existencia y la construcción de tantas iglesias en el territorio chilote, que de repente, no sé, pues en Tenaún, por ejemplo, que como tú comentabas, que era como un referente, o para Sí, el caso, ¿cierto? Hay una iglesia grande bellísima. y Sí. lo que caracteriza obviamente a la geografía de Chiloé, y eso me llama la atención porque, bueno, y el tema que es patrimonio y todo, hay por ahí también no sé, un afán o una intención quizás de la iglesia local respecto a como ver a este grupo de brujos como una amenaza, o cómo era la percepción también de los que no eran de la recta provincia, pues, sino los chilotes. Entonces, ¿qué tiene algo que ver? No sé cómo lo ves tú, porque me llama la atención, o sea, tierra de Sí. brujos, pero también tierra de muchas iglesias, muchas construcciones que son muy lindas, eh, y que son patrimonio. Entonces, no sé cuál es ahí el cuaje entre los dos elementos. Sí, bueno, es una pregunta como que para mí muy relevante, porque ¿cómo se entiende que en un territorio que no es tan grande como la Isla Grande de Chiloé, y bueno, y la Chiloé en general, haya tanta iglesia? Muy grande la cantidad, y casi todas fueron construidas en un lapso también. Entonces, ¿qué función tienen esas iglesias en el fondo? ¿Ya? Para mí, de alguna manera, es aplacar el paganismo reinante. Era tan fuerte la brujería chilota, de alguna manera, que el cristianismo tenía que poner una especie como de acupuntura cristiana, ¿cierto? Poner como su distinta aguja en distintos lugares como para neutralizar la influencia de lo que ellos consideraban el mal. Y es muy típico del cristianismo como que llegó especialmente, ¿cierto? Hasta quizás hasta 1800, de donde había algo pagano, ellos ponían un templo, ¿ya? Y uno lo ve en Cusco, por ejemplo, donde está el Templo del Sol en Cusco, que hizo la iglesia, la catedral, ¿ya? Eso se hizo mucho, y no me extrañaría que, por ejemplo, la Catedral de Santiago esté tapando un centro ceremonial antiguo de acá. Entonces, eso lo hizo mucho, ¿ya? Entonces es una forma de poner la pata, en el fondo eso, ¿ya? De decir, acá estamos nosotros, llegamos nosotros, y nosotros, los cristianos, en el fondo, somos los que tenemos la verdad y los que vamos a dominar. Poder, un tema de poder. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Aprovechemos que tenemos acá al maestro de la brujería en Chile para hacerle preguntas. Hola, buenas. Hola, Rodrigo. Eh, Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que más allá de hacer una pregunta, me sorprendo por toda la valoración que tenemos que hacer como pueblo a nuestra propia raíces, ¿cierto? Y mientras hablábamos de Chiloé y la contraparte a la magia o a la brujería, con la incorporación de iglesias, se me vino inmediatamente a la cabeza lo que pasa en Salvador Bahía también, en donde hay 365 iglesias o catedrales, siendo tal vez la ciudad o la zona geográfica en Brasil donde hay más corrientes africanas, ¿cierto? De origen africana, relacionadas con la brujería. Tal vez un fenómeno muy similar que ocurre en Chiloé, obviamente no conectado, pero siempre desde la mirada católica de aplacar todo lo que no sea propio de su corriente.
también siento de que hoy en día se está viendo en muchos sectores, en muchos rangos etarios, el poder acceder a estos temas, porque justamente esa otra, la contraparte de las iglesias, del catolicismo lo que sea, el pensamiento judeo-cristiano, se ha ido empobreciendo y debilitando demasiado. O sea, ya lo que antiguamente crecimos, yo tengo casi 40 años, cuando yo era un niño era el bien y el mal, y el bien siempre era en la iglesia. Pero hoy día, 2020, vemos que en la iglesia hay robo, en la iglesia hay pedofilia, en la iglesia hay... O sea, ¿qué me impide estudiar la brujería? O sea, ya no hay un... para el creyente, yo no soy para nada creyente, pero sí estoy tratando de entender el porqué de ahora el interés, justamente el romper este paradigma. Por otra parte, mencionar, como también se lo hice saber en ninguna oportunidad, Sergio, yo soy de Linares, séptima región. Acá también, muy fuerte, muy fuerte, el tuetué, las brujas, en Rari, tenemos un cerro donde está altamente vinculado, hay mucho suicidio en este lugar, coincidentemente donde hay petroglifos, o sea, hay un enigma en torno a lugares que por todo Chile se presentan. Es una invitación, creo, a estudiar y valorar lo nuestro, porque efectivamente nos quedamos con lo europeo, con lo anglosajón, y tenemos mucho acá por aprender y valorar. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Rodrigo. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sergio, ¿me escucháis? Sí. Mira, desde la ignorancia igual te lo pregunto, pero quería saber si los mapuches de Boroa sería una etnia distinta o igual estaría dentro, digamos, de la cosmovisión general de los mapuches. Bueno, ahí hay como muchas leyendas respecto de ellos. Se decían que eran blancos. ¿Por qué eran blancos? Dicen que por un barco holandés que encalló por ahí cerca en esos sectores y que se fusionó con algunos mapuches y ahí se creó esta especie de tribu. Claro, hay personas como que buscan como una especie de la existencia del hombre blanco antes de que llegara Colón. Y hay algunos como que elaboran esa tesis, pero parece que no es muy fuerte la verdad esa tesis. La explicación más lógica y tiene que ver con los tiempos sería esa de que hubo un barco holandés que naufragó en el sector y de ahí, claro, se fusionaron con algunas mujeres mapuches y surgió esa tribu. No han sido muy bien mirados esos mapuches por los otros. De hecho, por ejemplo, con Calfucura, que es como una especie de otro Lautaro, que es un Lautaro que vino mucho después, eh, y que en algún momento quiso como hacer una especie de rebelión muy grande, bueno, y la hizo, y llegó hasta zonas de La Pampa, en Argentina. eh, Tuvo problemas con los de Boroa, ¿ya? Y los consideraban como traidores a esos mapuches. Eh, eh, no están como muy considerados, la verdad, dentro de la mayoría de los mapuches, la verdad. Ya. No sé hoy día qué pasará con ellos, pero esto es un poco la cosa más histórica, porque no se unieron al proceso que estaba haciendo Calfucura, que viene a ser como una especie de, bueno, no Salvador, pero como de eh, un padre de cierta independencia. O sea, hubo una lucha contra el Estado chileno y contra el Estado argentino que hizo Calfucura y no estaban ahí los devoró como que le hicieron la contra. Entonces como que no son bien respetados, la verdad. Ya. Eso lo dice la historia. Gracias, Felipe. Gracias, Sergio. Una pregunta, mira, yo creo que, paréntesis, la Machi de Walkie nuevamente va a quedar postergada para profundizar en el texto, porque
Son las 9:10, una pregunta más. Y si es que hay más preguntas, no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿O me tomo yo la palabra nuevamente? Dale. No, Sergio, más que nada como hablar o no hacer un resumen ni nada, pero de tus otros, de tus textos que están acá en la pantalla, como para también motivar a que profundicemos los temas. Pues. O sea, está tu texto que surge la conversación que la recta provincia y la Salamanca, pero no sé, algo general de lo otro, de tu otra obra. Perfecto. Bueno, yo por un lado tengo cierto interés como en la cosa más esotérica y dentro de eso lo esotérico está lo simbólico, la mitología, ¿ya? Pero otro ribete mío siempre ha sido el terror, la literatura de terror, ¿ya? Y en el año 1990 creé en el liceo, yo estudié en el Lastarria, un grupo que era la Liga Lovecraftiana, una época que casi nadie, salvo los gallos viejos, no conocían a Lovecraft, ¿ya? Antes que Lovecraft fuera famoso. Y siempre me ha gustado la literatura de horror porque tiene mucho de simbólico, ¿ya? Pero especialmente cierta línea del horror, el horror cósmico, con Lovecraft, William Hobson, Arthur Machen. ¿Ya? Esa línea de horror tiene mucha simbología, recurre a la magia, recurre a la mitología. ¿Ya? Entonces, La Medusa, que es el primer libro que se ve en pantalla, de alguna manera es un homenaje un poco a este tipo de narrativa. ¿Ya? Son 4 o 5 cuentos míos que tienen que ver mucho con el mundo onírico, pero siempre, claro, con una característica de horror. Después, El culto a la serpiente, el último libro que, que he publicado, que salió este año, se sale un poco de la cuestión localista, que sería de los últimos 3 libros, y va ya a una cosa global, mundial, que es cómo en el mundo han existido cultos a la serpiente y cuál es el significado mítico de la serpiente, porque en el fondo cuando hablamos, por ejemplo, de este tema del cristianismo, ¿cierto? ¿Qué representa la serpiente? El oponente, el opositor, el diablo, pero también es lo femenino, también es la sexualidad, también es el conocimiento, ¿ya? Y que en algún momento estas religiones monoteístas lo aplacaron, y hubo un desprecio hacia todo eso, y lo expresaron a través de la figura de la serpiente, que era la figura rastrera, venenosa, que dan en esa pura mirada. Entonces, el culto a la serpiente, hablo acerca de la serpiente en las distintas culturas, ¿ya? Apophis, la medusa, eh, las nagas en la India, en el tantrismo, por ejemplo, es Kundalini, ¿cierto? Hablo de eso. Y Kaikai Tentré también en el mundo mapuche. Y por otro lado hablo acerca de ciertas órdenes mágicas, le rinden un culto a la serpiente. Después, Magia Austral, para mí es mi obra central, la obra que a mí me significó más trabajo, y que yo dije, si yo me muero, tengo que dejar un testimonio, o sea, ¿cómo no voy a dejar algo, algo importante? ¿Ya? Y para mí Magia Austral es eso, ¿ya? Es como que fue un libro en el cual yo me acostaba a las 4 o 5 de la mañana, que estuve 4 meses, dejé el trabajo, dejé todo como para hacer ese libro. Y recorrí a 150 textos que consulté, no que haya leído todo, sino la parte, los capítulos que me interesaban. Hubo libros que sí me los leí completos, obviamente no la mayoría, pero ¿para qué? Para mostrar justamente cómo existe una cosmovisión súrica, cómo existe un pensamiento mágico. Para ello busqué evidentemente información de los pueblos de la zona del mundo, los mapuche especialmente, pero también las creencias de los campesinos, las creencias de las personas de los pueblos chicos, ¿ya? Entonces, Magia Austral en el fondo es como, ante la pregunta, porque siempre se habla de la magia nórdica, la magia africana, no sé, pues, la magia brasileña, ya, pero nosotros tenemos un pensamiento mágico, sí, lo tenemos. Y bueno, Magia Austral de alguna manera como que pretenden mostrar eso, ya, de una forma no sé si erudita, pero al menos sí como bien académica, con cita a pie de página, con bibliografía, ya, bien rigurosa, de forma que alguien que venga de la academia diga el esoterismo no es una cuestión livianita, ya, que vea algo como más profundo. Con la recta provincia ya hablamos un poco que se refiere efectivamente a los brujos de Chiloé, pero tiene miradas como bien curiosas. O sea, al final hay un apéndice que yo creo que es bien entretenido porque aparece Lovecraft, por ejemplo, y hay relaciones que yo hago
entre la literatura de Lovecraft y Chiloé, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Innsmouth tiene mucho que nos recuerda a Chiloé, y el mismo, la Orden de Dagon, que habla Lovecraft, un poco la recta provincia. Entonces, es un ejercicio de metaliteratura donde yo intento como vincular a estos dos mundos tan distintos, quizás. La Salamanca, claro, es como es otro ensayo que en el fondo indago acerca de la geografía brujeril chilena. Ahora, ¿qué me pasa? Porque hay que pensar que lamentablemente uno no tiene todo el tiempo, ni tiene todos los recursos. Entonces, por ejemplo, si escribiera hoy día la recta provincia, yo creo que sería el doble de extensa. Si escribiera la Salamanca, me hubiera gustado tener más dinero como quizás para estar más en terreno. Claro, hice alguna entrevista, cosas así, pero después fui descubriendo que había más cuevas de brujos. Entonces, por ejemplo, ya cuando yo me instalo en la quinta región, ahí me dicen que en Quilpué está la cueva de la bruja o la cueva del brujo, y así hay distintos lugares. Entonces, como que eh, me gustaría, no sé, por ejemplo, que hubiera como un aporte o una preocupación de parte de quizás como de ciertas instituciones o grupos quizás, como para que estas cosas que, claro, yo las he hecho como con mucho amor, mucho cariño y con la mayor seriedad que yo puedo, pero al fondo igual son como cosas pequeñitas, quizás Salvo Magia Austral, que sigue un texto así como denso, eh, pero como uno quisiera en el fondo, claro, un documental, dice alguien ahí, claro, como uno quisiera en el fondo que esto captara como mayor apoyo, ¿ya? Y no porque yo lo haga, sino esta cuestión esto es colectivo, esto es como lo que hablamos recién, o sea, esto es algo que alguien puede tomarlo para hacer algo mucho mejor, más extenso, ¿cierto? En el cine, como alguien decía, un documental, ¿ya? Que se podría como en el fondo tomar como base para otras cosas, ¿ya? Y yo creo que se puede, yo creo que quizás con todo este cambio que está teniendo Chile puede haber como mucho más un deseo de profundizar más, ¿ya? Porque pueden haber muchas otras personas que también quieren investigar estas temáticas. Yo no, no soy dueño de nada, salvo lo que yo escribí, evidentemente, pero esto no es propio mío. Si que alguien quiere investigar esto y darle otra mirada, genial, ¿por qué no? En el fondo es algo que nos puede ayudar mucho y estamos en una franja, en un problema gravísimo, yo siento como país, o sea, porque estamos por un lado con la globalización, que tiene un lado positivo, ¿cierto? Las comunicaciones, el internet, los viajes, ¿no? Pero también tiene un lado de terror, porque es una global invasión, una invasión a la identidad. Entonces, por ejemplo, se destruye todo, ¿ya? Porque todos tenemos que vestirnos igual, todos tenemos que escuchar la misma música, todos tenemos que pensar igual, ¿cierto? Hay un pensamiento globalista, único, universal, no puedes salirte de ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que buscar nuestra propia identidad y lo que queremos como país a futuro. Si en el fondo todos estos procesos que han surgido en el último tiempo, eh, que claro, hay gente que dice no es la forma, ¿cierto? Que vienen estos discursos, pero por otro lado es súper importante de que haya una meditación sobre lo que queremos como país, porque claramente esto como va, no está funcionando bien, no está siendo igualitario, ¿cierto? Hay mucha discriminación, hay mucha pobreza en la educación, en lo intelectual, entonces, pero ¿qué queremos también? Porque ya, ok, queremos cambiar esto, pero ¿qué va a venir? ¿Ya? Y ese tema tenemos yo creo que tenemos una responsabilidad, los que de alguna manera somos escritores, los que son cineastas, los que son guionistas, la gente que está en el arte, la gente que está en la cultura, la gente que está en el mundo intelectual, tenemos evidentemente una responsabilidad, porque no es solo borremos esto, ¿ya? Pero ¿qué va a venir después, ¿cierto? Entonces, esta es una invitación como a ir más allá, como queremos un país mejor, ya. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Ya? Entonces, a mí me gusta esto, me encanta, pero tiene que también venir con lo propositivo, con cambios que nos mejoren y que sean, como yo decía, o sea, como una búsqueda de lo local, ¿cierto? Porque nos puede dar un sentido también, a la medida que nosotros sabemos quiénes somos, podemos saber hacia dónde vamos, evidentemente. Esa es como la reflexión final, la Muchas invitación. gracias, Disculpen, Sergio. chiquillos, gracias Sergio, de verdad. Quisiera hacer un pequeñito alcance antes de que pasemos como a la final, digamos, sobre lo que dice Sergio acerca de que este cambio de paradigma está cruzado sin duda en este momento por el arte, definitivamente. El arte va a jugar un papel importantísimo
la literatura, la poesía, la plástica, lo que se puede hacer desde ahí, desde las palabras, desde los conceptos, va a ser muy, muy importante en este cambio. Y también tomar la idea que lo que hablaba acerca de Chiloé como Innsmouth, en la idea de Lovecraft. Frente a eso, y en una conexión con el arte también, quisiera leer un poema chiquitito de Rosabetti Muñoz, que estuvo nominada al Premio Nacional de Literatura y que ella es precisamente de la isla. Y dice lo siguiente: huele a esencias, no esperen una postal amable de este pueblo de mierda. Aparte del mar encabritado, además de las ratas devorándose entre ellas, aún después de los cadáveres, el asunto huele a esencias engañosas. Para estar aquí hace falta estar vencido. Eso habla un poco de esta idea como Lovecraftiana de la isla, ¿no? Sí. Y hay tanta cosa que yo creo que si uno no tiene mucho prejuicio puede hacer ejercicios muy interesantes a nivel intelectual pero siempre con respeto. Yo creo que esa es como la clave, en el fondo, como no olvidar eso, ¿ya? Pero está muy bonito eso, está interesante lo que leíste. Me gustó. Sí, claro, lo que pasa es que Rosabetti Muñoz, ella, su letra está muy cargada como de la emocionalidad, como más cotidiana, ¿me entiendes? Entonces hay momentos en su poesía donde ella está muy enojada con el mundo, donde su reflexión con su entorno, que es la isla de donde ella nunca ha salido, la ve muy gris, la ve siempre en la decadencia, en el ocaso. Tienen como esa relación un poco en algunos de sus textos con la isla, pero refleja eso también, digamos, refleja esa como cercanía con el mar, como habla mucho de mariscos, de las conchas, de la marea, los botes saliendo a la pesca. También pasa mucho por ese lugar, las mujeres tejiendo redes, ¿me entiendes? Entonces, recordaba con lo que decías tú acerca de Innsmouth, de esta idea como de pueblo casi fantasma. Creo que Bueno, refleja en este texto un poco eso. y hay algo muy curioso, yo lo cito en la recta provincia que me llamó mucho la atención. Hay una leyenda acerca de quién es el chilote, ¿ya? El chilote es una fusión de una tonina, que son como los delfines australes, masculino, con una mujer indígena, ¿ya? Entonces, ahí, claro, evidentemente hay una fusión entre un pez, ¿cierto? Y un humano, que es un poco lo que pasaba en Innsmouth, Lovecraftiano. Y lo que yo estoy citando es como un mito que está allá, o sea, no es como un invento de un escritor, no, es un mito que está por ahí recogido. Entonces, como hay ciertos paralelos bien curiosos, o sea, la misma iglesia jesuita, de repente, si tú las ves en la noche, te da miedo, porque te genera como una cosa como oscura, Tétrica, sombría. tétrica, Claro, absolutamente tétrica. sí, yo me acuerdo cuando fui a Kikaví, fue del terror, de verdad que fue del terror, o sea, como que tú sientes un aura más cargado, más denso, y posiblemente que es por la persecución que tuvieron ellos, ¿cierto? Quizás hubo muerte, entonces es un lugar que te da una sensación como de depresiva, de tristeza, entonces, En la obra de esta poetisa está precisamente cruzada por ese sentimiento en todo momento. interesante, sí. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, Sergio. Ya, pues estamos finalizando, pero antes de finalizar, los quiero dejar a todos invitados a que puedan seguir participando de los encuentros. Bueno, nos quedó pendiente hoy día y por buena razón aprovechamos a Sergio que nos hablara. Y comentarles, si alguien quiere sumarse la próxima semana, vamos a analizar el texto de Marta Brunet, La Machi de Walkie, que se ha postergado como 3 veces. Algo pasa ahí hay algo, quizá un hechizo que nos deja Cuidado, que cuidado. Marta, hablemos de la Marta es Machi de poderosa, ¿no? Walkie. Marta es poderosa, Marta es poderosa. No, el otro lunes yo tuve un problema, no pude hacerlo, ahora... Bueno, ahora fue por Bueno, un buen motivo, obviamente, ojo, pero... ojo, Sergio en un podcast, cacha, mira, estoy así como el nerd de los Simpsons. Sergio en un podcast con Francisco Ortega habla precisamente, Francisco le dice que habían querido hacer ese programa varias veces antes y siempre había sucedido algo. A él se le había caído, creo que a ti, Sergio, se te cayó un Computador, net o el computador, claro, el claro, algo netbook, así. sí.
No, bueno, cuéntalo tú, por favor. Sí. Bueno, incluso antes de este programa, se me reinició el computador y tengo un computador nuevo. Como que No, me costó porque estaba conectado como a las 7:45, asunto nada más, y de repente algo pasó. Y yo dije, esta cuestión parece que también viene como complicada. Viene cargada con algo. Y bueno, es que yo creo que todos estos temas igual tienen una densidad, tienen algo ahí como fuerte. Pero ¿qué pasó? Esto no recuerdo, debe haber sido hace 4 años atrás, más o menos, 5 años, ahí más o menos. Eh, Francisco Ortega y Jorge Baradit tenían un podcast. Bueno, ha seguido Ortega, pero antes lo tenían los dos. Y me iban a entrevistar para hablar acerca de la recta provincia. Y yo estaba en mi librería y tenía una alfombra bastante gruesa y tenía un netbook en esa época, chiquitito. Y estoy escribiendo y justo estaba terminando el libro. Y por suerte me lo envié a mi mail y se me cayó el netbook y murió, ¿ya? Y fue una altura mínima, era como, no sé, por decir esto, no sé, unos 40 centímetros, 30 centímetros o menos, y estaba como que estaba cerrado y la cuestión es que justo pasa eso de manera muy extraña, esto como 10 minutos antes de salir a la entrevista, y me llama Francisco Ortega y me dice, oye Sergio, y así me lo dice, esta weá de los brujos es seria. Yo le dije, pero evidentemente, porque, ¿qué piensa? No, porque nos iba a juntar con Baradit y él iba en su moto y en Providencia, con Salvador, más o menos por ahí, chocó. Lo chocaron en realidad, me dijo, no, no, los chocaron. Entonces va a tener que ir al hospital, no sé, no, no está tan grave, pero igual va a tener que ir, entonces no se va a poder hacer el programa. Estaba muy sorprendido, y de hecho a mí me da risa porque Ortega como que mucho tiempo dilató ese programa hasta que finalmente se hizo, me parece que el año pasado, sí. Por fin se hizo. ¿Ya? Entonces pasan cosas cuando uno está en este tema y todos los que han escrito acerca de la recta provincia les ha pasado algo. ¿Ya? Pero así misterioso y rápido. ¿Ya? Sale el libro, se divorcian, sale el libro, no sé, algo le ocurrió. ¿Ya? Entonces son temas que tienen una carga, tienen una cuestión ahí, no, no, no es tan gratuito. Pues, conllevan épica, tienen su épica ahí detrás, su Sí, misterio. hable con respeto a los brujos. sí, pues, Bueno, sin Ah, duda, o sea, esa es no, tu nos queda sentencia. clarísimo, nos queda Sí. clarísimo. En O, el libro Sergio habla así como de una forma que tienen un nombre cuando lanzan un mal y tienen su nomenclatura. No, no hablamos tampoco, por ejemplo, o quedó quizá en el tintero el tema de las vestimentas, el macún, el chayanco, que es esta especie como de bola de televisión, cristal, sí, una esfera muy mapa, curiosa. le llaman mapa de arte, eso lo encuentro pero Sí, fascinante, te lo prometo que sí. sí, no oye, sé. podría hacer una última pregunta. Em, lo que pasa es que creo que en un podcast también, no sé si fue en el mismo, donde hablaste con Francisco Ortega, él comentó que en un momento hubo una pugna entre los jesuitas y la iglesia evangélica, que también estaba ganando mucho poder. Entonces, en un momento no me acuerdo en qué año puntualmente, pero sí en esa pugna, los evangélicos acudieron a la recta provincia para refugiarse. No sé si tú cacháis más de eso No, no o... recuerdo eso, la verdad, no, no, no tengo información, no. Mira, Posiblemente, yo lo yo soy escuché bien hace poquito, distraído, pero les digo, es emisor podcasting sobre la recta provincia. Ahí habla Francisco de un episodio donde los jesuitas les quemaban las iglesias con gente adentro Claro, a los evangélicos. claro. Así, hasta no, era una persecución brutal, 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 hasta que los expulsaron, digamos, de una cierta zona del sur de Chile. Lo pueden encontrar en emisor podcasting, buscan al Pancho Ortega, lo van a encontrar inmediatamente, es súper fácil. Entran a la página, tienen hasta una aplicación, y ahí en uno de sus capítulos de la ruta, no se llama la ruta secreta, tiene otro nombre, pero lo buscan a él y va a aparecer inmediatamente. Uno de sus capítulos es sobre la recta provincia donde está Sergio invitado y ahí él cuenta esta anécdota sobre los jesuitas. Ahí en más detalle, sin duda, lo que me acuerdo. Perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿No? mira, algo respecto, y con esto finalizo. Claro, esa fotografía, ¿de dónde la sacaron? Esa que dice, hable con respeto a los brujos. Uy, no me acuerdo dónde la saqué. Weón. Está muy interesante porque, ¿sabes No, qué? no me acuerdo.
Estaba investigando de Fuente, Marco ¿dónde están las Alconet, fuentes? de la Machi de Walkie, ¿Ya? y ahí me apareció pues, vinculado a ese tema, pero no me acuerdo de qué fuente en particular. ¿Sabes por qué Una polera que diga. te lo pregunto? Fue buscando sobre la Machi de Walkie. Sí, Ya, mira. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque fue muy interesante. En algún momento llega una persona del sur a mi librería, un amigo, y me ¿ya? dice acerca de mi libro, po. Me dice que los brujos chilotes saben de ti, saben de tu libro. ¿Ya? Ahí yo le dije, bueno, obviamente podía pasar. Entonces me dice, ¿y sabes por qué a ti no te han hecho nada malo? Y yo le dije, ¿por qué? Hablaste con respeto de ellos. Entonces me acordé mucho de esa frase, ¿ya? Porque mi mirada no es enemiga, no es de prejuicio, es una mirada como una investigación respetuosa, ¿cierto? Entonces me decía lo mismo, porque hablaste con respeto de ellos. Por Pero eso con no te pasa nada. respeto, claro. Creo que Buenísima. esta reunión ha sido un poco eso, ¿no? Hablar con respeto de Sí. un tema que al final estamos acá para entenderlo un poco más. Ujú. Era lo que comentábamos hace un rato, esto que está todo muy envuelto como en una bruma de misterio y de tiempos insondables, por decirlo así, o de lugares, perdón, o de lugares inaccesibles, se convierte esto precisamente en esa como ese Ujú. encuentro de poder no sé, darlo a conocer mucho más. Y precisamente lo que dice la foto, con respeto, ¿no? Volver a esa Pero, originalidad, pero evidentemente, si en el reconocer fondo, las raíces para poder claro, conformar un futuro mejor. Sí, eso es. sí. Me hace mucho sentido la idea de, no sé si la recta provincia en sí, pero me hace mucho sentido esta idea como de retorno a estos valores de comunidad. ¿Entiendes? Eso creo que yo que hay que rescatarlo y es vital. Sí. El Oye, famoso cagüín, con respeto, los voy a como le llamaban interrumpir. los mapuches. Con respeto, Sí, por supuesto, siempre con respeto. pero con respeto. Vuelvo con respeto, los Estamos dejo cruzados por la cultura invitados a pop. todos. Próxima semana hablaremos de la Machi de Walkie. Bueno, aquí les muestro en la presentación. Vamos comentando, hablamos de su obra, metemos un poco de geografía. Es como a propósito de la obra y profundizando en ciertos temas, analizamos fragmentos de la misma obra, las comentamos. Eso es lo que hacemos. Y nada, pues ojalá se sumen en la misma dinámica, conversación, muy libre, muy relajado, muy tranquilo. Eso, así que los dejo cordialmente invitados a todos. Es la misma dinámica, llega el link por correo electrónico. Hay un grupo de WhatsApp del club también, por si quieren también ahí compartimos más cosas de cine. Así que eso, pues muchas gracias Sergio, te pasaste, de verdad, Nada, aprendí pues mucho nada. hoy día. Muchas gracias. Agradecido, Así Sergio, que, infinitamente, bueno, de y como verdad. es tradicional acá en el Club de Cine, cuando terminamos una sesión o un encuentro, sacamos una foto. Así que quien se quiera mostrar, obviamente dentro de la libertad, salir en la foto para después etiquetarlo en las redes sociales. ¿Ya? Ya. Así que voy a sacar con el celular porque otra compañera que está encargada de la foto, yo soy medio ñurdo. Ya, ahora voy a sacar la foto, así que pongan una cara bonita. 1, 2, 3. Nico, ahora aparece. Ah, ya, se van a sumar todos, ya. Quieren salir en la Ya, foto, ya. ya. ¿Quiere salir este muchachín? ¿Quién Ya, dijo Ya, si foto? ¿Quién dijo En foto? Egipto eras un dios, ahora no. claro. 1, 2, 3. Ya, chiquillos, muchas gracias por la participación. Sergio, ¿dónde podemos encontrar tus libros también? Pues ahí como tirarnos el dato. Claro, la mejor manera es buscarme en Facebook como Sergio Fritz solamente y ahí pueden comunicarse, escribirme un mensaje, lo más rápido, yo creo. Directamente contigo, entonces. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo No, lunes. muchachos. La Machi de Walkie. Que estén bien. Hasta Por luego. último, muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao a ustedes, chiquillos, chao.